Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy os voy a enseñar cómo decorar una base giratoria de madera. El vídeo de hoy va a ser a través de fotografías, porque en un principio no iba a grabar tutorial de este proyecto, porque era una prueba y no sabía cómo iba a salir. Pero sí que fui haciendo fotos del proceso, así que como el resultado es medio aceptable, aquí os enseño cómo lo hice. He utilizado una base giratoria de madera que utilizaba para las pizzas. Como la tenía bastante destrozada de cortar encima, la lijé y le di 3 capas de gesso. Las pinturas son de la marca Acrylex, que son mejor para la madera. También he utilizado marcadores Posca de color negro y mis herramientas para hacer los puntos. Lo primero que hice fue dibujar las líneas de guía. Después dibujé el diseño del mandala. Aquí comencé a pintar, pero me di cuenta de que la pintura no tapaba bien las marcas del lápiz y tuve que dar varias capas de pintura. Así que decidí borrar todas las líneas de lápiz con una goma y seguir pintando. Pero antes de borrar, repasé todo el dibujo con un marcador de color amarillo. Y seguí pintando todo utilizando los colores del arco iris. Y aquí con un marcador Posca de punta fina repasé todo el dibujo. Y aquí volví a repasar el dibujo, pero con un marcador Posca de punta gruesa. Y ya para finalizar hice los detalles con pintura blanca y mis herramientas para hacer los puntos. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Chao.